universidades públicas les preste atención porque los diputados lo dicen. No, las universidades públicas le han venido prestando atención a varios de los señalamientos que allí se hacen en los dos dictámenes, principalmente en el de mayoría, desde hace muchos años. Y los esfuerzos son notables y podemos documentarlos. Que hay que redoblar esfuerzos en este momento, estamos de acuerdo. Y hay que, sobre todo, replantear algunos aspectos desde el punto de vista más cualitativo que cuantitativo. La Universidad de Costa Rica es la universidad, por ejemplo, que cubre más sedes regionales en el país. Sin embargo, hay algunas regiones en que esa presencia podría ser mejor. Ese es un punto real. La Universidad de Costa Rica ha hecho un esfuerzo hacia las regiones impresionante. Por ejemplo, el crecimiento de la población estudiantil en las sedes regionales es más del doble del crecimiento estudiantil en la sede Rodrigo Facio. Y ¿Y esto eso pone... desde hace cuánto es así, don Gabriel? Es un proceso que ha durado 10 años. El último análisis que tengo en la cabeza es el que está en el informe, que cubre 10 años, en que el aumento de la matrícula en las sedes regionales de la UCR ha sido del 50%, Frente a la de Rodrigo Facio. a la de Rodrigo Facio, que es mucho menor. No recuerdo ahora la fecha, creo que es el 17%. Es 2,5 veces más. Lo que Entonces se ahí, llama regionalización. en el tema de regionalización. Pero sí, yo creo que hay que replantear la regionalización. Y yo creo que ese replanteamiento de la regionalización pasa por un replanteamiento de lo que es el sistema universitario público. ¿Qué sentido tiene de repetir sedes universitarias en regiones cuando podríamos estar trabajando conjuntamente varias universidades en una misma región? Ya tenemos una experiencia modesta, debo decir, pero que hay que evaluar con cuidado, que es la sede de Alajuela, la sede interuniversitaria de Alajuela. Deberíamos buscar un mecanismo mediante el cual podamos ofrecer programas interuniversitarios en las regiones que redinamicen esa oferta académica. Eso es una opinión muy personal mía, no es la opinión institucional por el momento, pero yo haría esfuerzos para convencer al CONARE de que ese es el futuro de la regionalización. No es, como pide el dictamen de mayoría, la apertura de sedes en ciertas regiones por universidades individuales. Yo Don creo que hay Gabriel, un esfuerzo de regionalización muy importante. don Gabriel, pero le comprende su opinión personal, pero de alguna forma yo me imagino que son opiniones que se nutre la comunidad universitaria. Se lo pregunto porque dicen los diputados que hay poca capacidad autocrítica de parte de las universidades. Pareciera con un enfoque como el que usted plantea que la autocrítica es casi que frecuente dentro de la comunidad universitaria, no es la excepción. A ver, es una autocrítica que evidentemente tiene un primer plano de ejercicio hacia adentro. Y luego basta leer el informe que produjo la comisión que coordiné para que vean los elementos de autocrítica que hay. Continuamente se dice, puedo casi que citar de memoria, guardan razón los diputados que firman el dictamen de mayoría en tal aspecto. Es algo que debemos revisar y mejorar. El informe de la Universidad de Costa Rica no es un informe complaciente, es un informe que hace señalamientos importantes a la misma institución. Don Gabriel, a propósito de eso, mucho se le dice, uno escucha de los diputados, no solo estos que prepararon el informe de mayoría, que las universidades no tienen supervisión, que no tienen fiscalización, que se les tiene que poner más vigilancia a al uso de los fondos, piden los altos salarios. Yo sé que tienen mecanismos internos de fiscalización, repasémoslos, para que no se piense que se trata solo de que gastan como quieren, ¿verdad? Y que no hay nadie que vigile el uso de cada colón institucional. Eh, Muy buena pregunta y muy buen planteamiento. La Contraloría General de la República nos revisa con lupa el presupuesto cada año. Y algunas veces hay rubros completos que son improbados.
Tenemos entonces desde ese punto de vista una rendición de cuentas permanente con la Contraloría General de la República. Ese es un primer punto. Segundo, está el mismo CONARE como mecanismo de coordinación, que es un mecanismo también de rendición de cuentas. Están los informes del Estado de la Nación, en la parte del Estado de la Educación, a donde nos analizan y nos critican permanentemente, y son uno de los instrumentos más válidos, el informe de la Nación y el informe de la Educación, para orientar la política universitaria. Yo creo que eso es importante verlo. Estamos conversando con don Gabriel Macaya Trejos. Él formó parte de una comisión institucional que nombró, no sé exactamente si la UCR o CONARE. Don Gabriel. No, es esta, la que yo coordiné, es de la Universidad de Costa Rica. Y valga ese comentario suyo o esa pregunta, debería haber una comisión interinstitucional respondiendo a eso. El CONARE hizo una respuesta al informe de mayoría. Pero valga la oportunidad también, don Gabriel, de sorprender porque, y eso que sirva para todos los seguidores de la reacción a esta hora de este martes, da la impresión de que algunas veces CONARE se tarda en responder. Mire. Porque permítame, los diputados tienen sus mecanismos de reproducción, de amplificación de su discurso, ¿verdad? Que a su vez se plantea como el informe, como si hubiera solo uno. Hay otro de minoría que fue defendido por el Partido Acción Ciudadana. En esto pareciera interesante, pareciera como que el Partido Acción Ciudadana pareciera el más comprometido en ese sentido con el tema de las... Y eso que el informe de los dos diputados, el señor Castillo, el señor Sánchez, también fue crítico. Pero bueno, no fue con esa intencionalidad y que debe hacerse mucho cambio. Pero ¿por qué se tarda algunas veces CONARE o las universidades en responderle tan pronto a un informe de los diputados? La razón es muy simple. Los acuerdos de CONARE son acuerdos de consenso. Y los mecanismos de consenso no son mecanismos inmediatos, necesariamente. Son mecanismos que implican discusión, maduración y sobre todo reflexión. ¿Y le parece que ese tiempo de respuesta da suficiente espacio para saber a qué le está respondiendo? A nivel de, yo sé que esto es una conversación de opinión pública, ¿verdad? Pero porque, claro, fue hace varios días, estamos hablando del 27 de mayo, casi un mes que se le está, y ya cuando está a punto de votarse este informe por la tarde. No, el CONARE respondió con un informe no sé a cuántos días después de la publicación del informe de mayoría, pero debe haber sido 1 o 2 semanas. Don Gabriel, bueno, vamos un poco a profundizar en el informe de mayoría. Ellos dicen que hay altos salarios, que hay duplicidad en el uso de los fondos, que hay privilegios y que además se utilizan recursos públicos para contrarrestar lo que ha sido las críticas de reitero, informe de mayoría. En esto hay que entender lo que hay diputados que se apartan del informe de mayoría, o sea, no todos piensan igual, por llamarlo de alguna forma, dentro de los informes. Hay de dos del PAC. Pero ¿cómo rebatimos o cómo se puede rebatir ciertas precisiones que hacen los señores diputados, don Eric Rodríguez, todos esos, don Pablo Abarca, que han dicho que hay despilfarro de fondos dentro de las universidades públicas? Bueno, ahí podemos entrar en un análisis que nos podría llevar toda la tarde, pero para resaltar algunos hechos. Primero, en una institución de educación el gasto principal es un gasto en salarios. No puede ser de otra forma. De modo que rasgarse las vestiduras porque se gasta el 70%, el 60% o el 80% del presupuesto en salarios, hay que comprender cuál es el rubro principal de salarios, cuál es el rubro principal de un gasto en una universidad. Y evidentemente es el pago de los recursos humanos. Ese es el primer punto. Segundo, si vemos la distribución de salarios en la Universidad de Costa Rica, y esto es importante verlo. La moda de esa distribución, es decir, el salario más frecuente pagado en la Universidad de Costa Rica,
es un salario típico de 850,000 colones al mes. Calificarlo de alto, calificarlo bajo, habría que entrar en detalles muy complejos de cómo se remuneran a quienes ejercen la docencia en una universidad privada. El 50% de los salarios es menor a 2 millones. El 50%, la mitad es menor a 2 millones. Y el 80% es menor a 3 millones. Los salarios altos, que el informe de mayoría pone una lista de 135 salarios desmedidos en la Universidad de Costa Rica, es el 1,5% de los salarios. Sí, son salarios muy altos. Y el informe señala claramente que esa inequidad entre el salario bajo y el salario alto hay que revisarse. Ahora, permítame, don Gabriel, decir, no es menos de lo que ganan gerentes bancarios de este país, y son públicos también. Bueno, está usted entrando en otro tema que me parece muy, muy interesante. Se ha hablado mucho de los sistemas de salario único. Bueno, veamos en esos sistemas cuál es la diferencia entre el salario de contratación y el salario más alto. Nosotros tenemos, sí, esa inequidad que estoy señalando, y justamente esa inequidad que le estoy señalando nos lanza alertas muy fuertes en cuanto a la contratación de nuevos recursos humanos para reemplazar a los que se pensionan. Pero fíjese usted que hay una cosa que la gente olvida. Primero, que la Universidad de Costa Rica es la más antigua del país y que por ende su planta académica es también más antigua que las de otras universidades más jóvenes. Yo me pongo en esa circunstancia y me pongo abusivamente de ejemplo. Mi primera contratación en la Universidad de Costa Rica fue en 1970. Ya yo tengo 50 años de antigüedad como funcionario de la Universidad de Costa Rica. Bueno, yo ahí tomo en cuenta mis 7 años como estudiante graduado en el extranjero. Y hay un componente importante del salario que es la antigüedad, puesto que ha habido toda una política de reconocer el valor de esa antigüedad. Eso lleva entonces a que son salarios muy altos. Por otra parte, y eso no ha sido decisión de la Universidad de Costa Rica, ha habido cambios totalmente justificables y defendibles en los regímenes de pensiones, que han llevado a que haya un aumento de la vida laboral de los funcionarios universitarios en la universidad. Entonces lo que hay que revisar es si ese componente salarial de antigüedad es sostenible y en qué manera podemos modificarlo para tener un sistema de salarios más equitativo. Y ya se han hecho acciones importantes. El porcentaje de antigüedad era el 5,5%. Hace unos años se bajó a 3,75%. Estamos hablando de las anualidades. De las anualidades, el porcentaje, lo que llamamos por antigüedad, sí, las anualidades. Entonces yo creo que eso es importante tomarlo en cuenta. El otro punto que es importante y que está en el informe es que el porcentaje del gasto en salario de la universidad con respecto al total de los ingresos ordinarios ha disminuido notablemente, lo que significa que hay una política de contención del gasto en salarios frente al presupuesto total. El FES creció durante algunos años de una manera importante, situación que ya no esperamos ni creemos que vaya a suceder. Durante ese periodo de crecimiento del FES, la universidad no aumentó su gasto en salarios, contrariamente a lo que muchos piensan. Al contrario, el porcentaje del presupuesto gastado en salarios disminuyó. Entonces sí hay políticas de contención del gasto importantes y que hay que hacerlas notar. Importante, don Gabriel, usted menciona eso porque el propio hoy ministro de la Presidencia, el señor Prieto, ha dicho que hay que hacer algo porque es insostenible el sistema.
pero de eso mismo se han agarrado los diputados, precisamente para reafirmarse en la necesidad de hacer cosas. Pero usted lo que señala es que ya desde hace varios años, desde propio Universidad de Costa Rica y otros, hay una conciencia de hay que tomar medidas en distintos frentes en materia salarial. Por supuesto, usted lo pone muy bien. Y yo creo que el análisis inicial salió de las propias universidades. Pero ¿qué es ese análisis? Significa que si en el momento en que se comenzó el estudio no se hacía nada para contener el gasto en salarios, en tal fecha el gasto en salarios iba a ser insostenible. Sí, pero eso se parte de la premisa de si no se hace nada. Y al contrario, se ha hecho y mucho. Y entonces yo tengo confianza de que la universidad tiene los mecanismos para que ese escenario catastrófico no ocurra. Sí, lo estamos haciendo desde adentro y con mucha seriedad. Estamos conversando en la reacción con don Gabriel Macaya Trejos, quien participó en una comisión institucional a propósito de los informes legislativos de mayoría y de minoría preparados por los señores diputados, que serán votados en horas de esta tarde. Ya para ir concluyendo, don Gabriel, agradeciéndole este análisis en profundidad de las conclusiones de estos dos informes, hay una frase que me llama la atención de una de las diputadas en la Asamblea Legislativa, que señala que las universidades deberían buscarse sus propios fondos para financiarse. Esto no es nuevo, dentro de lo que dice la diputada, no es nuevo, pareciera nuevo un poco que lo dijo un diputado, pero ya a nivel interno de las universidades ha sido un tema de discusión hace años. Pero ¿qué peligros siente usted que representaría, y entiendo que hay una parte que ya se financia de forma externa, pero ¿qué peligros establece usted que podría tener que una mayor parte del financiamiento de las universidades se consiga de esa forma, consiguiendo fondos externos adicionales a los que provienen del Estado? Fragilizaría la institución en su misión fundamental frente a la sociedad costarricense. Es decir, conseguir fondos a partir de otros mecanismos que no sea un financiamiento central estatal supeditan la institución a otros intereses. Y yo creo que aquí el fundamento es muy simple. Los fondos que se logren mediante esa vinculación con el sector externo siempre deben ser complementarios, nunca sustitutivos al financiamiento que da el Estado. Vean ustedes lo que ha pasado en otros países, en América Latina, en Europa, en Inglaterra. Los modelos economicistas privatizantes que obligaron a las universidades a generar sus propios recursos han sido un fracaso rotundo. De modo que ahí la ciudadanía tiene que tener muy claro de que si bien desde hace muchos años el primer proyecto de búsqueda de recursos externos en la universidad data de los años 70-80, hay una experiencia muy fuerte en consecución de recursos para investigación, para acción social, para muchas de las actividades de la institución, siempre son recursos complementarios. Son recursos que no deben alterar o no deben acotar el financiamiento estatal. Financiamiento que es fundamental para cumplir la misión que la Constitución y la Ley de Creación de la Universidad de Costa Rica le otorgan a la universidad con respecto a el progreso de la sociedad costarricense. Bien, estamos ahora, los señores diputados esta tarde votarán los informes de la Comisión Legislativa. Don Gabriel, finalmente, ¿qué espera la Universidad de Costa Rica de lo que surja en esta votación en horas de la tarde? Tanto un informe de minoría por dos diputados del Partido de Acción Ciudadana como del informe de mayoría preparado por los restantes miembros de esta comisión especial investigadora de la Asamblea Legislativa. Mire, independientemente del resultado de esa votación, a mí lo que más me preocupa es el respeto a la autonomía y a su sentido esencial. Autonomía que no es autarquía, que no es república independiente, autonomía que significa algo muy específico que desarrollamos en el informe que presentamos recientemente, ayer. Yo creo que lo que
Nosotros esperamos es que vengan las recomendaciones respecto a lo que hay que hacer. Las atenderemos con mucho cuidado. Bueno, yo aquí estoy asumiendo una función que no tengo. Estoy seguro que la administración las asumirá con mucho cuidado, esas recomendaciones, pero que todo se haga dentro del respeto al precepto constitucional de autonomía. Porque ciertamente, don Gabriel, y permítame el último comentario, aquí evidentemente una reforma constitucional requiere, requiere muchas votaciones y mucha coincidencia, pero observa el peligro de la Universidad de Costa Rica de que esto vaya más al fondo y en las legislaturas que requiriera, con varios diputados, se pudiera finalmente cambiar lo establecido en los artículos 84 y 85 de la Constitución. Sí, ya hay proyectos que están presentados que van a la modificación del artículo 85 e imponerle límites y modificaciones a ese concepto de autonomía. Yo espero que las universidades se opongan a esas modificaciones y expliquen a la ciudadanía y a los señores diputados por qué no tiene sentido lo que se está proponiendo. Bueno, le agradecemos mucho, don Gabriel. Gracias por estar con la reacción. Muchas gracias por su invitación, don Danilo. Fue un placer estar aquí compartiendo estos comentarios con ustedes y con los que nos siguen en las redes sociales. Y a propósito de lo que nos siguen, agradecerle a don Ricardo Carvajal que haya estado con nosotros, a don Fabián Alvarado que haya estado siguiendo esta transmisión que hemos sostenido aquí en la reacción como parte del esfuerzo por profundizar en las propuestas legislativas que tendrán que ser esta tarde votadas en el plenario. Soy Danilo Chávez y esta ha sido una conversación con don Gabriel Macaya Trejos. Muchísimas gracias.